y no tienen nada que ver con la predicación, pero la letra de lo que acaban de cantar es ciertamente hermosa. Solamente me gustaría volver a leerla para que la pensemos un momento. Dice: a dulce remanso de dicha sin par, Jesús a los suyos guiará. Nos hace felices allí reposar, Jesús a los suyos guiará. A mí me hace pensar en el Salmo 23, cuando dice que nos llevará a comer a dulces pastos, ¿verdad? Y dice: en hondas tristezas o lucha tenaz, Jesús a los suyos guiará. Tu gracia bendita prodiga la paz, Jesús a los suyos guiará. Dice: de inmundo pecado los apartará, Jesús a los suyos guiará. A eternas mansiones los transportará, Jesús a los suyos guiará. Y el coro dice: en las tristezas, en el dolor, en las penurias, en el sinsabor, Dios nos promete su fiel protección en todo tiempo y en toda ocasión. Es un precioso himno, muchas gracias, porque realmente consuela el corazón si lo tienes atribulado. Realmente es así. Muy bien, pero vamos a cambiar de tema, porque no es el tema para esta mañana. Entonces, si queréis acompañarme, por favor, a 2 de Crónicas, capítulo 25. 2 de Crónicas, capítulo 25. Y voy a colocar esto en su sitio. A ver, ahí está. Eso es. 2 de Crónicas, capítulo 25, otra vez esta mañana vamos a hablar de uno de esos reyes de Judá que a mí me gusta tanto y que a veces comparto con vosotros. Así es que 2 de Crónicas, capítulo 25, dice así: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Si lo recordáis, su padre es Joás. Joás había estado los primeros años de su reinado, había tenido un reinado modélico, porque Joiada, el sumo sacerdote, había sido su mentor, pero en el momento en que Joiada muere, entonces Joás se enorgullece, cambia totalmente, empieza a apartarse de Dios, deja todo lo que tenía que ver con Dios, incluso manda a matar a uno de los profetas llamado Zacarías, el Zacarías que ha escrito el libro del Nuevo Testamento, es diferente, y este Zacarías era hijo precisamente del sumo sacerdote Joiada, o sea, era más o menos como un hermano para él, porque Joiada le había criado, y entonces Joás lo manda a matar. Entonces hay dos siervos suyos que ante tal injusticia deciden asesinar al rey, y entonces Amasías, cuando confirma su reinado, manda matar a aquellos dos hombres que habían matado a su padre. ¿Sí? ¿Me seguís hasta aquí? Versículo 4 dice: pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300.000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar a derribar. Lo que está haciendo aquí es que él junta un ejército de 300.000 para pelear contra Edom, para recuperar algunos de los territorios que los edomitas le habían robado al reino de Judá, y entonces le parece que su ejército todavía es pequeño para la batalla, y entonces a 100.000 mercenarios de Israel, y entiendo que todos estamos discerniendo bien lo que es Judá y lo que es Israel, son dos reinos diferentes, ¿verdad? Israel, reino del norte, 10 tribus absolutamente idólatras, desde el primero hasta el último de sus reyes. La nación es idólatra desde el momento en que se separan las 10 tribus, y Judá, 2 tribus, es de la nación de la que estamos hablando, del rey del que estamos hablando. Entonces el rey de Judá, Amasías, va a buscar a 100.000 hombres del reino de Israel y les paga 100 talentos de plata para que le ayuden en la batalla, ¿sí? Pero Dios le dice: no te juntes con los israelitas, son unos idólatras, son unos paganos, no quiero que te juntes con ellos, ve a la batalla, pelea, yo te haré ganar, pero no hace falta que busques otros métodos o te juntes con ellos para ganar. Y entonces, versículo 9, Amasías dijo al varón de Dios: pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel. Y el varón dijo:
Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuese a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus caras encolerizados. Se enfadan mucho por dos motivos, o por uno principalmente, que es que al no poder ir a la batalla, ellos han cobrado sus 100 talentos de plata. Porque Amasías dice, ¿qué voy a hacer? Ya se los he dado. O sea que ellos ya han cobrado por un trabajo que no van a hacer. Pero lo que pierden es el botín. Cuando ellos van a la guerra, además de cobrar, en este caso del rey Amasías, pierden todo el botín de la guerra. Y pierden el hecho de poder recoger todo lo que, cuando vences al enemigo, todo lo que ellos se dejan atrás, era el botín y los soldados arrasaban con todo ello. Y eso es lo que pierden y por eso se enfadan tanto. Y entonces dice versículo 12, y los hijos de Judá... 11, dice, esforzándose entonces Amasías sacó su pueblo y vino al valle de la Sal y mató a los hijos de Seir, que son los edomitas, 10.000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10.000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos, mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Betorón y mataron a 3.000 de ellos y tomaron gran despojo. Dijeron, bueno, ya que Amasías nos deja de la guerra y no podemos coger botín, pues vamos a por las ciudades de Judá, vamos a por varias ciudades aquí y vamos a coger el despojo de aquí, mataremos unos cuantos, nos llevaremos el botín de lo que no nos ha dejado llevarnos a Amasías, pues ahora que se entere vamos a coger las cosas que él no nos ha dejado coger de la guerra. ¿Entendéis lo que hacen los israelitas? Versículo 14, dice, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, te han puesto a ti por consejero del rey, déjate de eso, ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. O sea que Amasías, enfadado por lo que los edomitas habían hecho, entonces culpa a Dios y decide coger los dioses de los edomitas. Fíjate qué tontería, porque en primer lugar él sabe que son ídolos, que son trozos de madera o de metal, y sabe que no le van a hacer nada, pero es que además, si aún él pensara que tienen algún poder aquellos dioses, él acaba de vencer a los edomitas. ¿Qué poder van a tener aquellos supuestos dioses para concederle ningún deseo a él? ¿Qué poder tienen aquellos dioses delante de su Dios? Pero hace esa bobada, esa tontería, esa necedad, solamente para encender la ira de Dios, para rebelarse contra Dios, para decirle, Señor, ¿por qué has permitido esto? Yo he hecho todo esto y te he obedecido y encima tú permites que aquellos hombres vengan, maten a 3.000 y se lleven el botín de estas ciudades. Pues él en rebeldía contra Dios comete esta acción y además le dice al profeta, cállate o te mato, o sea, vete de aquí. Pero va un poco más allá. Versículo 17. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. ¿Entendéis? Este Joás no era su padre, evidentemente, su padre ya había muerto, que se llamaba igual, Joás, sino que es el rey de Israel. Y le dice, ahora voy a pelear contra ti. Como tus hombres han venido y han trastornado mis ciudades y han matado a 3.000 hombres de los de Judá, pues ahora yo voy a pelear contra ti. Y entonces, versículo 19. El 18, le dice el rey Joás, le dice, tú dices, he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa, para que provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo. Mas Amasías no quiso ir, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Así que Joás le dice, no vengas a pelear conmigo, como vengas a pelear conmigo, te vas a enterar. Voy a matar a un montón y... No, quédate en tu casa, pero él no hace caso. Versículo 21, subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá, pero cayó Judá delante de él, y huyó cada uno a su casa. Y Israel apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacaz, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo, tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom y los tesoros de la casa de los hijos de los nobles. Después volvió hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel. Los demás, Amasías, versículo 27, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Viendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con en la ciudad de Judá. Este es Amasías, rey de Judá. Y hay un versículo que me llama tanto la atención cada vez que lo leo, cada vez que paso por ahí, que la primera vez que reaccioné delante de ese texto pensé, ¿cómo puede esto ser?
¿Pudiera yo estar en una situación igual? Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Hizo él lo recto. Hacía bien las cosas. Pero dice no de perfecto corazón. Cuando la Biblia habla de que debemos tener un perfecto corazón, se está refiriendo a que debemos ser absolutamente sin error, absolutamente sin pecado. ¿De qué habla la Escritura cuando habla de tener un perfecto corazón? Bueno, no he encontrado una definición exacta, pero sin duda está hablando de aquel corazón que aunque se equivoca, que aunque peca, pero está lleno de amor por su Señor, que se duele cuando peca, que quiere arrepentirse, que le gusta estar con Dios, que se esfuerza por agradar a su Señor, que aun cuando hace mal las cosas, entonces vuelve a Dios y arregla las cosas con Dios. ¿Recordáis a David? De David dice la Escritura que fue conforme al corazón de Dios, a pesar de sus grandes pecados. Y dice que fue de perfecto corazón, lo dice por comparación, cuando habla de otros reyes, dice que este rey no fue de perfecto corazón como sí fue David. Así pues, David, a pesar de sus grandes pecados, fue de perfecto corazón. ¿Pero por qué? Porque buscó a Dios, porque amó a Dios, porque quiso caminar con Dios, porque no solamente se preocupó por hacer lo recto, sino se preocupó por amar a Dios. Hay un nombre, y creo que es una definición apropiada para aquellos que buscan solamente lo recto, pero carecen de ese amor por Dios. Ese nombre es religiosos. Y nosotros los creyentes a menudo huimos del concepto de religión. Decimos que nosotros no seguimos una religión, decimos que nosotros seguimos a Cristo, y amén, ¿verdad? Ninguna religión salva, no hay ninguna religión que nos haga mejores, pero nosotros seguimos a Cristo. Pero no es menos cierto que al menos desde un punto de vista semántico, o sea, del significado de las palabras, nosotros, tú y yo, somos religiosos. ¿Por qué? El diccionario dice: religión, conjunto de creencias o normas acerca de la divinidad, de sentimientos, de veneración, de temor hacia ella, de normas morales para la conducta social e individual, principalmente de oración para darle culto, se entiende, a la divinidad. De acuerdo a esta definición, ¿tú te puedes considerar una persona religiosa? A ver, ¿tienes un conjunto de creencias? ¿Tienes ciertas normas en tu vida acerca de Dios? ¿Tienes ciertos sentimientos? No necesariamente tiene que ser amor, pero un sentimiento de respeto, un sentimiento de cumplir, un sentimiento de sentimientos, ¿verdad? Temor, de veneración hacia ella, de normas morales para la conducta social individual y de prácticas. ¿Tenemos prácticas? ¿Sí? Principalmente oración, ¿sí? Y queremos darle culto a nuestra divinidad, o sea, a Dios, sí. Por lo tanto, aunque intentamos huir de la definición de religioso, nosotros somos personas. Santiago dice, la religión sin mancha y ¿cómo es? ¿Cómo dice exactamente? Sin mácula, no recuerdo, o perfecta y sin mácula o algo así, dice, es visitar a los ancianos y a las viudas, ¿verdad? Entonces él está hablando de que practicamos una religión. Ahora bien, sabemos nosotros, no nos confundamos, que la religión por sí misma no lleva a ningún sitio, solo Cristo salva. El ser evangélico, bautista, cristiano no salva, salva Cristo, no una etiqueta, no una religión, solo Cristo salva. Ahora bien, si nosotros somos personas religiosas, que además amamos a nuestro Señor, eso es lo que debemos andar, donde debemos estar, porque hay otra palabra que es parecida, o por lo menos en su definición, dice devoción, dice amor, veneración y fervor religioso. Fíjate que excepto por el amor, las otras dos cosas están arriba. ¿Estás de acuerdo conmigo? Veneración está ahí, lo he visto, ¿verdad? Veneración dice fervor religioso. El resto de las cosas habla de fervor religioso, ¿sí? Conjunto de creencias, normas acerca de la divinidad, sentimientos, normas morales, conducta social. Pero el amor no necesariamente tiene que estar aquí. En cambio, devoción, ahí sí hay amor. Además de religión, además de un conjunto de creencias o de normas o de doctrina o aún de prácticas, además, si hablamos de devoción, hay. Volviendo al versículo inicial, hizo él lo recto. Fue una persona religiosa. Dice, aunque no de perfecto, porque le faltó el amor.
Es por eso que el título para esta mañana es Amasías, religión o devoción. Y casi yo, religión o devoción. Rápidamente, un repaso otra vez a lo que hemos comentado. Una vez afirmado el reino, mató a los dos asesinos de su padre, pero no a sus hijos. Eso lo hemos visto antes. Movilizó un ejército de 300.000 hombres contra Edom, 100 talentos de plata, 100.000 mercenarios de Israel. Dios con los israelitas y obedeció. Los israelitas atacaron algunas ciudades de Judá, ganó la batalla con los sodomitas, pero se rebeló contra Dios y a los ídolos de Edom, peleó contra Israel a pesar de las acciones de Dios, y finalmente hubo una conspiración contra él y fue asesinado. Eso es el resumen de la vida de Amasías que hemos visto en el capítulo 25, pero entonces ahora vamos a ver cómo una persona recta, pero no de perfecto corazón, puede... ¿Cuál es el fin? ¿O cuáles son sus características? ¿Por qué? Porque yo no quiero estar en esta clasificación. No quiero yo nunca que de mí se diga que fue una persona recta, pero no de perfecto corazón. Lo que yo quiero que digan de mí es que fue una persona recta y de perfecto corazón. O que fue una persona recta porque fue de perfecto corazón. Pero no quiero yo estar solamente en la característica de ser recto sin ser de perfecto corazón. Porque el fin de Amasías fue muy triste. Fue un fin de una persona religiosa, de una persona que cumplía unas normas, pero que no había amor en su corazón para con Dios. La primera cosa que yo veo aquí en la vida de Amasías es que estaba preocupado por las acciones, pero no por los corazones. Preocupado por hacer las cosas estrictamente. Como dice aquí, dice que mató a los siervos que habían matado a su padre, pero luego dice, pero no mató a sus hijos. Mira el versículo 4, dice, no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley. Y fíjate que el cronista se esfuerza mucho en decirnos el motivo de que no mató a sus hijos. No fue porque la ley de Moisés dice estrictamente que no morirán los padres por los hijos ni los hijos por los padres, más cada uno morirá por su pecado. Y tú dices, sí, es verdad, él se esforzó en cumplir estrictamente lo que la ley mandaba y fue injusto, pero no había nada de misericordia en su corazón, no había nada de amor en eso en su corazón, se puso solamente a cumplir algo estricto. Y fíjate, si fue así por la muerte de su padre, ¿cómo no sería él de estricto con cualquier otra cosa? Él sería seguro, y no lo digo peyorativamente, si hubiera vivido en los tiempos del Señor Jesús hubiera sido un fariseo. Y no lo digo en el sentido de la palabra, porque era celoso de guardar la ley de Dios, igual que los fariseos lo fueron, no sé, ¿cuántos años después? ¿1500 o 1000 años después? 1000 años más bien, o 800 años después. Pues de la misma forma es que Amasías, adelantándose a aquella época, fue estricto y celoso en el cumplimiento de la ley de Dios porque era recto. Era recto, y aún en la muerte de su padre procuró buscar exactamente qué dice la ley de Dios en cuanto a esto. Los debo castigar, pero nada más que a ellos. Y entonces hace exactamente lo que dice la ley. Pero ven conmigo por favor un momento a Mateo 23:23. El Señor Jesús, hablando a los fariseos, les habla acerca de sus ofrendas y de sus diezmos. Y mira qué cosa tan curiosa o qué importante les dice aquí. Dice Mateo 23:23. Dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino! ¿Entendéis esto lo que está diciendo? Dice que cuando ellos compraban en el mercado unas hierbas, la menta, el eneldo, el comino, o infusiones, o especias, o alguna cosa así, iban allí a comprar, compraban 100 gramos y diezmaban 10. Iban allí y decían, ponme 100 gramos de menta. Y diezmaban 10 gramos y con eso, supongo, no sé, a lo mejor lo iban al templo para algo, pero diezmaban hasta de las cosas más pequeñas. Ahora bien, está bien diezmar, porque el Señor después les dice, dejáis ante la ley, la justicia, la misericordia. Esto es necesario hacer, o sea que, dice, tener justicia, misericordia y fe, dice, sin dejar de hacer aquello. O sea, no dejéis de diezmar, les está diciendo. No dejéis de diezmar. Si os vais a sentir mejor aún diezmando de la menta, el eneldo, el comino y cada cosa que entra en tu casa, y quieres ser recto y te quieres lavar las manos no sé cuántas veces y quieres ponerte aquí en santidad a Jehová, y quieres hacer todas las cosas, está bien, hacedlo, pero no te olvides, le dice el Señor. Añadir, no olvides
Señor Jesús resume toda la ley en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el resumen que él mismo hace de toda la ley. Cuando le pregunta a aquel hombre rico, ¿lo recordáis? Dice, 2 mandamientos importantes hay, este y este. Así es que es un buen aviso para nosotros. Es un buen aviso para nosotros. El pensar que las cosas pequeñas y el comportarnos rectamente y vamos a decir, las normas que ponemos en nuestra vida son importantes. Es importante llegar a tiempo al culto. Es importante traer la corbata. Es importante que los alumnos de piano me traigan 4 horas cada semana o 5 según les toque. Es importante que vivamos rectamente, que no vayamos a sitios donde no debemos, que no hagamos lo que no debemos hacer, que aparquemos en el lado correcto de la acera. Hoy todos los coches están al revés. ¿La vas a aparcar en el lado bueno? Muy bien. Es importante que cumplamos las normas de tráfico. Muy bien. Entonces todo eso es importante, pero no te olvides de amar a Dios sobre todas las cosas. No te olvides de amar al prójimo como a ti mismo, porque ¿de qué sirve entonces que yo me fije tanto si el coro esta tarde me va a llegar a las 5 menos cuarto o no, pero luego cuando vienen entonces empiezo a meterme con ellos porque han desafinado 2 notas y les trato injustamente? ¿De qué serviría fijarme en lo más estricto y en lo más recto? ¿De qué servirá si la próxima semana alguno de vosotros no me trae o me trae? Cuando venís yo os trato de una forma, no sé, áspera, o os hablo mal, o alguna cosa así. ¿De qué sirve entonces fijarme en lo que es justo? Aún de qué servirá si traigo la corbata, pero me porto contigo de una forma fea, mal, te hablo mal. ¿De qué servirá si llego a la hora constantemente y 15 minutos antes y todo eso, pero luego estoy culto, si parece que no me... Cuando puedo dar una buena palabra a un hermano, no lo hago. Todo eso. Digo, aún si todos los días leo mi Biblia, digo, tengo que leer mi Biblia todos los días, ¿pero por qué lo hago? ¿Lo hago porque amo a Dios o lo hago porque tengo que leer 4 capítulos cada día para leerla en un año? Amor a Dios y amor al prójimo. Misericordia, justicia y fe, dice el Señor Jesús. Y no me entendéis mal, ¿eh? Con un poco que me conozco, sabes que a mí me importa la corbata, me importa venir a leer mi Biblia, me importa ser recto. Con un poco que me conozco, lo sabes. Pero todo eso de nada sirve si primero, como el Señor Jesús dice a los amor, o eso no lo dice la Biblia, pero misericordia, justicia y fe. De nada sirve ser religioso si no le añado el amor de la devoción. Y Amasías fue religioso. Se preocupó por las acciones, no por los corazones. Por cierto, y nada tiene que ver con el mensaje, paréntesis, pero hablando de las cosas que son rectas y que están bien, cada vez somos más los que llegamos tarde y menos los que llegamos a la hora. ¿En serio? Si hoy o cualquier otro día, pero el Señor viniera a las 11 en punto, la mitad nos quedaríamos. Entonces, es una falta de respeto, creo, para los que están y sobre todo para el Señor. Seguimos. Punto número 2. Preocupado por el fin, no por los medios. Como hemos dicho antes, Amasías tiene que pelear ¿contra quién? Contra los edomitas. Tiene 300.000 hombres, pero su ejército le parece pequeño, y entonces dice, pues voy a pagarle a 100.000 hombres más de Israel que vengan y peleen conmigo. Da igual que son unos paganos. No pregunto a Dios, ¿le has visto orar antes de tomar esa decisión? Dice, ¿a Dios? No. Y por cierto, en esta época, y especialmente a los reyes, parece que con poco que Amasías hubiera hecho, le hubiera enviado un profeta, porque sin preguntarle, le dio un profeta aquí y otro profeta después, o sea que a nada que Amasías hubiera dicho, Señor, ¿qué tengo que hacer? Un profeta no pregunta, toma la decisión equivocada de juntar con su ejército a 100.000 hombres idólatras que lo único que querían era aquel dinero, que no les preocupaba absolutamente nada más, como hemos visto después en la Escritura. Y el profeta le dice, no lo hagas, pero él, con tal de, si el fin era bueno, no le importan los medios. ¿Sabes? En el refranero español hay un montón de frases y de sentencias y de refranes que realmente muchos de ellos tienen razón. Pero precisamente justifica los medios. No podemos eso. De la misma forma que Amasías juntó cosas malas a su ejército con un buen fin y Dios le dijo, no lo hagas,
De la misma forma, nosotros no podemos juntar cosas malas a nuestra vida, aunque sea por un buen propósito. Así que no podemos ir a un mal sitio o hacer cosas que el mundo hace por testificarles. No podemos comportarnos como el mundo se comporta por ganar a alguien para Cristo. No podemos estar todo el rato en un ambiente de pecado porque a lo mejor así alguien se convierte. Ni siquiera con un buen fin. Voy a no declarar mis impuestos a Hacienda para poner más dinero en la ofrenda. Sería un buen fin, claro, así tendremos más dinero en la ofrenda. ¿Entendéis? Son ejemplos que se me van a ocurrir. Fin, para un cristiano no justifica los medios. Nosotros no podemos preocuparnos solamente por el fin, sino también por la forma en que lo hacemos. ¿Tú recuerdas a David llevando el arca a Jerusalén? ¿Recuerdas? En un primer momento él usa exactamente los mismos medios que los filisteos habían usado cuando les devolvieron el arca. Los filisteos roban el arca en una batalla y se la devuelven al pueblo de Israel porque allí donde estaba el arca moría la gente. Y entonces se la devuelven al pueblo de Israel, cogen unos bueyes, los ponen delante, o unas vacas, lo ponen delante del carro, en un carro, y encima ponen el arca y dejan que el carro se vaya solo, sin conductor ni nada, hasta Israel, lo ponen cerca de la frontera, supongo, y dejan que se vaya y que llegue allí y ya está. Y David, cuando el arca está en casa de Obed-Edom, entonces coge el arca, exactamente lo mismo, en vez de que los levitas la lleven, la pone encima de un carro, pone unos bueyes delante y dice, venga, vamos a Jerusalén. Y a la primera que el arca tropieza, Uza pone la mano, toca el arca para que el arca no se caiga. ¿Y qué le pasa a Uza? Muere inmediatamente. ¿Eran importantes los medios? No solamente es importante el fin. Para el cristiano es importante el fin y los medios. La forma con la que como hacemos las cosas es importante, aunque el fin siempre pueda estar justificado. Así que no importa si simplemente lo hice con una buena intención o lo hice por una buena causa. Para el cristiano, aquel que ama a Dios, y digo, no solamente es por una norma, sino es porque amas a Dios, porque no quieres ofenderle, aquel que ama a Dios, aquella persona que es devota, perderá aún beneficios e incluso dinero solamente por amor a Dios, por hacer las cosas de una forma correcta. Perderá tiempo, perderá esfuerzos, perderá, como digo, recursos, dinero, por hacer las cosas de una forma correcta, no solamente porque el fin sea el adecuado, sino también por usar los medios adecuados. Tercera cosa, preocupado por lo material, no por lo espiritual. Fíjate aquí que dice que después de que el profeta le dice, no vayas con los israelitas a la batalla, él obedeció. ¿Obedeció o no? Obedeció. Dice, no vayas con los israelitas a la batalla. Y entonces dice, vale, pues no voy con ellos. Pero dice, ¿pero qué voy a hacer con los 100 talentos de plata que ya les he pagado? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo recupero? No está preocupado por si ha ofendido a Dios. No está preocupado por si dice, ay, aquí me he equivocado, ni siquiera he consultado a Dios en esto. No está preocupado por si ha hecho algo que no debía, o por si debe pedir perdón a Dios por algo, sino lo primero que dice es, anda, ¿y ahora qué va a pasar con mi dinero? Primero está preocupado nada más por lo material, no le importa si ha ofendido a Dios. ¿Por qué? Porque es una persona recta, que hace bien las cosas, que se sujeta a Dios. Como dice aquí el profeta, no vayas, dice, vale, no voy porque Dios lo ha dicho, pero realmente no ama a Dios. Le importaba más el dinero. ¿Qué voy a hacer ahora con estos 100 talentos de plata que les he dado? Pero si Dios te va a dar la victoria igualmente, y Dios te puede dar, le dice el profeta, mucho más de los 100 talentos de plata. No te preocupes por el dinero. Pero él está más preocupado por lo material que por lo espiritual. Y eso en alguna forma nos ha pasado a todos, Nos pasa a todos cuando llega a principio de mes y pensamos en poner la ofrenda después para ver si me queda o no me queda. Nos pasa a todos cuando estamos preocupados de cuánto nos hemos gastado en esto en la iglesia, en vez de estar preocupados por el fin o por el propósito que eso va a tener. Y no me malentendáis otra vez. En la iglesia tenemos una comisión económica de la que formo parte, y cuando alguno de nosotros nos pasamos en algún gasto, los otros tiramos de las orejas. Y decimos, esto no era necesario, o no era el momento. Hay que ser prudentes, hay que ser sabios. El dinero es de Dios y hay que gastarlo sabiamente. Pero no estés más preocupado de lo material que de lo espiritual. Porque Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, y estas cosas os serán añadidas. Y cuando dice estas cosas, se está refiriendo a vestido y a comida. No le está refiriendo a un Mercedes clase A. Se está refiriendo a lo que nos es imprescindible. Buscad primeramente el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas, dice. Así que no debemos estar más preocupados de lo material que de lo espiritual, sino al revés. Y tengo
características más y termino. Llevamos 3 cosas diferentes, pero creo que ya es un buen momento para que empecemos a pensar. Si alguno de nosotros, en algún momento, porque no, tal vez ninguno de aquí somos como Amasías, al punto en que él llega, pero en algún momento estás más preocupado porque las cosas se hagan a rajatabla, o te preocupa más la soledad que el hermano que tienes al lado de tu banco sufre. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Te preocupa más que cuando le ves entrar dices, ay pobre, creo que está solo, esta semana debería llamarle? ¿Estás más preocupado por hacer las cosas así o por los corazones de la gente? ¿Estás más preocupado por el fin o por cómo llegamos a ese fin? ¿Estás más preocupado por lo espiritual o por lo material? Una cuarta cosa. Preocupado por obedecer por imperativo, no por deseo. Preocupado por obedecer por imperativo, no por deseo. Fíjate, el versículo 10 nos dice aquí claramente, volviendo al pasaje en 2 de Crónicas 25, que él obedeció. Entonces Amasías apartó al ejército de la gente que había venido a él de Efraín. Pero entonces, versículo 14, nos dice algo. Dice, volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir. ¿Por qué? Estaba preocupado por obedecer como a veces mis niños me obedecen a mí. Bueno, vale, pues lo hago. Así obedecen muchas veces los hijos, ¿sí o no? Y yo mismo cuando era pequeño, ¿verdad? Siempre, bueno, esta mañana con Julen, no la de veces que se enfada, pero obedece. Pero sí. Pero es la pelea que tenemos los padres con los hijos muchas veces. Pero eso nos va a llevar a algún sitio bueno. Obedecer así a Dios nos va a servir de mucho. Y de nuevo, que nadie se confunda. Mejor obedecer así que no obedecer. ¿Sí? Pero la obediencia correcta es obediencia por amor. No por imposición. No por imperativo. Sino por deseo. Porque realmente queremos obedecer a Dios. De nuevo, cuando tú lees tu Biblia, ¿la lees porque tienes que llegar a los 4 capítulos cada día para leerla en un año? ¿O la lees porque deseas estar con Dios? ¿Por qué obedecemos? ¿Obedecemos por lo que los demás van a decir? ¿Obedecemos porque vamos a ser de tropiezo a lo mejor en la iglesia o alguien nos va a contar algo? ¿O por el temor de que venga el pastor y me riña? ¿O en cambio estás obedeciendo porque amas a Dios y porque amas al hermano? ¿Qué me motiva a mí a obedecer? ¿Qué me motiva a mí a hacer las cosas? ¿Sabes? La prueba le llega a Amasías. Él había tomado una mala decisión. Era aliarse con los israelitas. No consultó a Dios por ello. Y ahora está sufriendo las consecuencias de una mala decisión, a pesar de que se apartó de ellos a tiempo. ¿Qué quiero decir? En ocasiones sufrimos consecuencias de malas decisiones que hemos tomado, aunque luego demos marcha atrás, pero cuando ya la decisión está tomada, está tomada. Si yo estoy en la cárcel por un crimen que he cometido y en la cárcel me convierto, ¿quiere decir eso que me van a echar de la cárcel porque ahora soy creyente y tengo una conducta modélica? Yo, en un momento dado, hice unas acciones o tomé unas decisiones y tengo que sufrir o pagar o acarrear con las consecuencias. Amasías tomó unas decisiones y ahora el hecho de que los israelitas fueran, destrozaran las ciudades suyas y mataran a 3.000 hombres y se llevaran el botín, eran las consecuencias de esas decisiones. Cuando viene la prueba así a tu vida, eso te hará ver a ti y a los demás y a Dios realmente qué es lo que hay en nuestros corazones. La prueba es lo que nos prueba. El problema, la dificultad es lo que nos prueba. Es lo que nos hace ver realmente qué hay en el fondo. Y es entonces cuando se ve si obedecemos solamente por imposición o por imperativo, o si obedecemos por deseo o simplemente no obedecemos. Y la obediencia por imperativo puede llegar un momento en el que te rebeles igual que Amasías. Así es que lo primero que deberíamos nosotros buscar es el amar a Dios y obedecerle por amor. Mejor es obedecer porque sí que no obedecer. Pero mejor es obedecer por amor que obedecer por imposición. Recuerda eso. Debemos obedecer a Dios. Pero debemos hacerlo por amor, no por imposición. La última de las características de este rey es que se le ve preocupado
por culpar a otros, sino por reconocer sus propios errores. Él lo que hace es culpar a Dios. ¿Te das cuenta? Él termina la batalla, 1000 hombres mueren de su propio pueblo, de Judá, y entonces hace, ahora me llevo a los dioses, los edomitas, y los voy a adorar, y viene el profeta y dice, ¿pero qué estás haciendo? Y él dice, te voy a matar como no te calles, déjame hacer lo mío. Está echando la culpa a Dios. Le está diciendo a Dios, Señor, encima yo me esfuerzo tanto en ser recto y en cumplir todo lo que tú mandas, y que me has dicho que no me juntes gente, tú me lo pagas así. Pero ¿de quién era la culpa? ¿Quién había tomado la decisión de aliarse con aquellos 100.000 hombres? Con los israelitas. Era él. Nadie había venido, ni ningún profeta le había dicho, ni Dios lo había revelado en un sueño que tenía que hacerlo así. El único responsable por hacerlo era Amasías. Pero ahora, ¿qué hace? Busca la culpa en Dios. Encima que hago todo esto por ti, parece que le está diciendo, tú me lo pagas así. Encima, Señor, que te sirvo y que vengo al coro y que hago no sé cuántas cosas, encima mira todos los problemas que tú permites en mi vida. Mira, encima estoy enfermo, encima no tengo dinero, encima a mis hijos les pasa con todo lo que yo hago por ti, Señor. Ese es el razonamiento de Amasías. ¿Es tu razonamiento? Aunque no lo digas en voz alta, pero en algún momento lo podemos pensar en nuestro corazón. Señor, con todo lo que yo hago, y justo mira lo que has venido a permitir en mi vida, la culpa es tuya. Y así está Amasías, culpando a Dios, en vez de reconocer sus propios errores. Al final nos convertimos en personas como los fariseos, de los cuales el Señor Jesús dice que hagáis todo lo que dicen, pero no todo lo que hacen. Que no reconocían su error y en personas orgullosas. Y en este caso Amasías culpa a Dios de lo que ocurre en su vida, como nosotros pudiéramos hacer también. Es un triste final para alguien que hubiera podido ser un buen rey. No acabamos bien cuando obedecemos por imposición en vez de por amor. Déjame poner un texto ahí más, que está en 1 Corintios. Ya para terminar, dice, pues si anuncio el Evangelio, y es el ejemplo que Pablo pone, pero creo que lo podemos extrapolar a cualquier otra cosa en nuestras vidas, si sirvo al Señor, si hago lo que sea, pues si anuncio el Evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dice, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, dice, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Hay opción a no obedecer, de acuerdo a este pasaje? ¿Puede anunciar el Evangelio? No. Tiene dos opciones para hacerlo. Una es hacerlo por necesidad. Dice, porque me es impuesta necesidad. O sea, lo tengo que hacer. Dios me ha llamado a anunciar el Evangelio. Por cierto, igual que a ti, igual que a mí. Dios me ha llamado a anunciar el Evangelio. Y lo tengo que hacer. Tengo dos opciones. Dice, si lo hago de buena voluntad, o sea, si lo hago agradándome, si realmente quiero hacerlo, si amo a Dios, si lo hago hay un sentimiento de amor hacia mi Señor, entonces dice, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, o sea, si obedezco como Julen me obedecía a mí esta mañana, pues entonces la comisión me ha sido encomendada, claro, lo tengo que hacer también. Pero ¿qué camino quieres tomar? Cuando piensas en Amasías o cuando vuelvas a pasar por aquí, al menos sí me gustaría que pensáramos en uno mismo. No Amasías, religión o devoción, sino yo. ¿Soy yo una persona religiosa solamente? Y ciertamente soy una persona religiosa. ¿Pero soy solamente una persona religiosa? ¿O soy también una persona devota? ¿Soy también una persona que ama a Dios? ¿Cómo soy yo? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que realmente la motivación por la cual hago lo que hago, pienso lo que pienso y me conduzco como me conduzco? De nuevo, igual que empecé a decir al principio, para mí son importantes las cosas pequeñas. Para mí es importante la puntualidad, la corbata y que haya orden y leer mi Biblia, y es importante. Pero más importante es hacer todo lo que hago. O sea, como dice el Señor, no dejéis de hacer aquello, pero haced esto. Más importante es
además de diezmar la menta, el eneldo y el comino, hacerlo porque amo a Dios. Leer mi Biblia porque amo a Dios. Orar porque amo a Dios. Testificar porque amo a Dios. Llevar corbata porque amo a Dios. Venir puntualmente porque amo a Dios. Y tener un ministerio en el coro o enseñando piano porque amo a Dios. No solamente por cumplir con una norma o con una regla. Que debo cumplirla. Que soy religioso y sí lo soy. Pero la religión en sí no me lleva a ningún sitio. Si primero no hay amor por Dios y por el prójimo. Oremos. Señor, te damos gracias por la historia de este rey. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros reflexione acerca de su condición espiritual delante de ti, si simplemente somos personas religiosas o también hay devoción y amor en nuestro corazón por ti. En tus manos, Padre, dejo la predicación en esta mañana. En tus manos, Señor, dejo el trabajo que yo no puedo hacer. En tus manos, Padre, dejo los corazones de cada uno de mis hermanos y el mío propio, para que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos cada día a ser más semejantes al Señor Jesús, a estar más cerca de ti y a amarte más. Lo pedimos en el nombre de Cristo.